En un momento de la historia, Colombia tuvo el mejor fútbol del planeta, los mejores equipos, las mejores estrellas y todos los partidos que se estaban viendo a lo largo de la década de los 40 y principios de los 50. Fueron los inicios de la época del Dorado, en donde estaba incluida la época de la violencia. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Desconocidas. ¿Quién te hará el café por la mañana? Cuando Adolfo Pedernera bajó del avión que lo trajo de Buenos Aires a Bogotá el 10 de junio de 1949, ya era un ídolo. Miles de personas lo esperaban en el aeropuerto con pancartas y gritos de euforia, y lo mejor es que nunca lo habían visto jugar. Ese recibimiento se lo debía a la prensa colombiana, que se había encargado de difundir su nombre desde hacía muchos años, cuando Pedernera fue el motor de la selección argentina que le había ganado 6-0 a la selección Colombia en la Copa América del 47. La pederneritis, término utilizado por todos los medios del interior del país al hablar del nuevo jugador del naciente fútbol profesional. Además, eso se había tomado no solamente, como les dije, Bogotá, sino el resto del país, y todos comentaban su paso arrollador por River Plate, el que había sido líder del mejor equipo del mundo en los 30 y los 40, y que Millonarios ahora sería imparable con él. Ese 10 de junio se bajó en el aeropuerto de Bogotá la leyenda del Dorado. Pedernera jugó por primera vez en Colombia el 26 de ese mes y de ese año, dejando asombrados a 25.000 personas que llenaron el estadio El Campín de Bogotá. Era un fútbol nuevo, un fútbol mágico, con el que no solo se ganaba, sino que también se le daba el mejor espectáculo del mundo a unos espectadores que estaban ávidos de entretenimiento, pues para la fecha vivía un momento muy caótico. Recordemos, en el podcast pasado estábamos en medio de la violencia. El cuerpo de Gaitán había sido enterrado ya, pero hacía solamente un año, y las muertes en los campos no paraban. Si bien en las ciudades las cosas se solucionaron con una política institucional de Ospina Pérez que se llamó el unionismo, resulta ser que cuando debuta Pedernera se disolvió. Eso se inventó después una hegemonía conservadora que se recrudeció después con la persecución a los liberales. Después de ese primer partido, Pedernera mismo se encargó de llevar a Millonarios a sus antiguos compañeros de River Plate, Néstor Raúl Rossi y Alfredo Di Stéfano, y tras ellos llegaron los mejores jugadores del continente a nuestro país. Pongámoslo en esto en términos muy sencillos. La FIFA sancionó a la DIMAYOR por establecer contratos con jugadores y no con clubes, y expulsó a Colombia impidiéndole jugar en torneos de selecciones nacionales, pero eso no le importó a nadie. ¿Para qué selección Colombia si teníamos a Millonarios con Pedernera, con Di Stéfano, con Rossi? ¿Para qué selección Colombia si nos habían humillado en las dos primeras Copas América? ¿Para qué selección Colombia si teníamos jugadores de Argentina, si teníamos jugadores de Chile, si teníamos jugadores de Uruguay? ¿Sí? ¿Para qué selección Colombia si venían todos los mejores extranjeros del mundo a jugar en nuestro fútbol profesional, cuando cada domingo habían taquitos, chilenas, túneles, sombreritos, ochos? Un lirismo en el deporte que nunca se había visto y que fascinaba al público, sino que también cautivaba a los medios, que descubrían en esos términos un nuevo lenguaje popular que captaba a los lectores y radioescuchas. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, pues había muchos, por ejemplo, que los argentinos se empezaron a cautivar con lo que hacía Millonarios, que estaba comandado por argentinos, hay que decirlo así, valga la redundancia. En Cali estaban los afroperuanos Valeriano López al comando, y el Medellín, que tenía a un peruano como Tito Drago y Titín Castillo. A propósito de eso,
hay una historia de Alejandro Pino que se llama Historias secretas sobre el fútbol olímpico, cómo fue la historia de la selección peruana en esos Juegos Olímpicos nazi, ¿sí? Y para complementar, en 1950 Junior reaccionó, dijo, pues si ustedes tienen a Pedernera y tienen a Di Stéfano y tienen a Rossi, pues les tenemos otro jugador. Pues trajeron a un brasileño llamado Tim, leyenda del Fluminense de Brasil, y a otro jugador llamado Heleno da Freitas, leyenda mejor del Botafogo e ídolo del Vasco da Gama de do Brasil. Es decir, desde esas transmisiones, Carlos Arturo Rueda C., como les conté en el podcast anterior, desde las transmisiones de radio creaba leyendas en torno a los equipos con la asignación de apodos. Millonarios era el Paleta Azul y eso lo decía todo. El Deportivo Cali era el Rodillo Negro porque tenía una delantera que la conformaban los imparables afroperuanos Valeriano López, Vides Mosquera y Guillermo Barbadillo. El Pereira era tan invencible que jugaba en su estadio el famoso Fortín del Ibaré, y el tercer gran equipo del país, el Medellín, era llamado la Danza del Sol gracias a sus cracks peruanos. Recordemos que en el año 49 Medellín y Cali se habían enfrentado y ese día el Medellín le ganó al Cali, lo que le certificó la estrella para Millonarios, la primera en toda su historia. Pedernera pasaría a ser llamado por todos los colombianos el maestro. Quien luego fuera el mejor jugador del mundo sería conocido como la saeta rubia, Alfredo Di Stéfano. Valeriano López era el imparable tanque de Casma y Rigoberto García era tan feo que le llamó Me Muerde. Y así, todos los grandes del Dorado tuvieron un apodo que los acercó muchísimo más al público. El aspecto de todos los apodos y los grandes partidos dieron el trascendental paso a la total sublimación del fútbol al campo de la guerra que propició la catarsis colectiva de ese entonces. Para ese entonces se cambiaba del lenguaje de la guerra al lenguaje deportivo, donde se decía los tiros de media distancia, disparos, azonadas, el espionaje cuando un jugador se iba a espiar el entrenamiento de otro equipo para descubrirle sus debilidades, el ataque en defensa, sobre la defensa, el obús, el cañonazo, las azonadas, los asedios, el ataque y el centro y el gol, ¿sí? Y hay otros términos, por ejemplo, que se dicen en muchas caricaturas, por ejemplo, cuando salía la persona fuera del lugar a visitar a sus amigos, o que te hacían un golazo de media distancia para irte a la tienda, ¿sí? Eso era una cosa, pero sabrosa. El lenguaje de ese discurso y el cubrimiento periodístico para ese entonces estaba influenciado por la revista famosa llamada El Gráfico de Argentina, y que además era una publicación siempre semanal para descubrir el cubrimiento periodístico, para hacer los mejores trabajos, las mejores crónicas deportivas que se hacían a lo largo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, habían jugadores que aparecían en el gráfico y serían luego contratados en los equipos importantes del país. Por ejemplo, eso era una cosa absolutamente particular y una cosa sublime, ¿no? Pero fue algo sensacional. Por ejemplo, hay una nota que escribió Hernán Peláez en una de sus columnas. En la década del 50, si un jugador extranjero no había salido en el gráfico, no servía. Sí, eso era una cosa absolutamente especial. Si tú no aparecías en el gráfico, o si aparecías en el gráfico, te iban a dar trabajo. Pero hay cosas que me dejan sorprendido, que los futbolistas que eran tan arrogantes y hasta prepotentes no justificaban su rendimiento en la cancha y les empezaron a decir: se cree portada del gráfico. El fútbol fue la salida de los habitantes de esa ciudad al impulso horrible de la violencia. Y había una frase que aparecía en la revista Estadio, que era una de las publicaciones más importantes en la década del Dorado, y dice: no hay mejor antídoto contra la violencia que un buen partido de fútbol. Eso aparecía constantemente en la revista Estadio, que luego se empezó a llamar Nuevo Estadio, una publicación especializada en deportes y fútbol durante ese tiempo. Y precisamente en esas revistas
en los días más cruentos de 1949, después de que se realizara en Cali una masacre liberal, escribió el siguiente editorial. Lo leo textualmente. Hasta las puertas de los estadios llegan rescoldos del caldeado ambiente político, pero no las traspasan. No obstante, las inmensas muchedumbres de todas las clases sociales y clasificaciones partidistas que llegan a ocupar la gradería de los estadios permanecen como los únicos lugares en el país que representan el más auténtico y afirmativo índice de civilización. No todo está perdido en Colombia, por el contrario, mientras un país como el nuestro asista en masa a los estadios, todo lo bueno se puede esperar de él. Revista El Gráfico, octubre 29 de 1949, página 2. El fútbol era la liberación de la violencia. Mientras se mataban liberales y conservadores en los campos, había cualquier masacre en alguna parte de la ciudad, las noticias eran terribles, pero teníamos El Dorado, el mejor fútbol del mundo, los mejores partidos, las mejores figuras estaban a la orden del día. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. El Dorado significó un momento irónico para la historia del país, pues desde el punto de vista del país rural, fueron los años más aciagos del siglo y los que darían el índice de la interminable guerra de los siguientes años, y que aún vivimos en eso, mientras que para el país urbano fueron los años de felicidad y alegría desbordante. Los viernes se bailaba en algún salón al son de una buena orquesta. Los sábados el hipódromo era el centro de reunión y todos los domingos se podía presenciar excelentes partidos, porque no había ningún partido malo. Qué tiempos, ¿no? Pero lo mejor se daba cada vez que Millonarios visitaba una ciudad, pues se volvía motivo de fiesta, como bien lo escribiría Andrés Dávila en un libro que se llamó Colombia Gol, y dice: cuando los Millonarios saltaban al terreno de juego, el resultado era apenas un elemento más, refiriéndose para ese entonces a los embajadores o al Ballet Azul. Y ojo, la fama de los azules trascendió las barreras nacionales y el país comenzó a tener fama por cuenta de su equipo más popular, que irónicamente solo tenía un colombiano, y no era bogotano, era antioqueño, Cobo Zuluaga, el señor Francisco Zuluaga, defensor central y uno de los grandes jugadores de ese entonces. Y pues en ese entonces Millonarios no tenía un colombiano, para ese equipo tenía estrellas internacionales, ¿sí? Ante todo esto y ante toda esta historia, hubo un equipo en Medellín que para ese entonces se llamaba el Atlético Municipal, que tuvo una política para ese entonces, y ahí usted lo puede encontrar en un podcast que se llama Fútbol y Narcotráfico, pues cuenta una parte de la política de los puros criollos, pero la voy a contar así. Nacional tenía una política para hacer esa contratación de los jugadores colombianos, o sea, nacidos en la tierra, y fue así que Atlético Municipal se empezó a convertir en Atlético Nacional. Eso se volvió muy irónico, pero para Nacional le costó mucho, y le costó más que mucho, porque recibió una goleada terrible de 8-0 frente a Millonarios, y eso fue muy, muy fuerte para el equipo. Lo cierto es que Atlético Nacional comenzó a ganar títulos y después se convirtió, y actualmente es el equipo más grande de la historia del fútbol profesional colombiano. Lo irónico es que cada equipo comenzó a tener una representación en Argentina, y es sencillo encontrarse cómo los equipos se identifican con los barrios, y es ahí donde se desarrolla, y después la fama se hace que se vuelvan populares. Pero en Bogotá y en todo el país se empezó a dar clases sociales
Por ejemplo, Santa Fe estaba asociado con lo popular, porque Millonarios, que es su antítesis, era asociado con el poder, no solo por el nombre, que eso puede sonar muy antipático, porque puede generar mucha envidia, pero Millonarios tenía seguidores en la clase obrera, o mejor, clase obrera, y eran reconocidos hinchas cardenales, distinguidos miembros clubmen, ¿sí? Esos de la élite conservadora, como Álvaro Gómez, en fin. Pero recordemos que Santa Fe había nacido en el Gimnasio Moderno, uno de los colegios de mayor poder y de influencia en todo el país. En Cali, por ejemplo, el América era considerado para muchos del barrio obrero. El Boca Juniors tenía una estirpe popular, pero el Deportivo Cali se le consideraba el equipo de los ricachones, que actualmente se mantiene y es como un club social, porque si quieres estar en el equipo tienes que tener la plata y comprar una acción. Después, con la transformación de ese equipo, pues era muy imposible tenerla, pero con la evolución de esos equipos fue la del Medellín, que en un principio, óigase bien, en un principio se convirtió en un club social y que luego se volvería para muchos el equipo del pueblo, ¿sí? Y además tenía el dominio de todo esto, porque pues recuerden ustedes que Nacional tenía ese dominio por la región paisa de los puros criollos, pero habían serios problemas con el Dorado, porque había fama internacional y con un buen fútbol en Colombia, a pesar de que estábamos expulsados de la FIFA. Colombia empezó a ganar imagen en vez de violencia y las masacres entre liberales y conservadores de lo que pasaba con las estrellas colombianas en ese entonces. Para ese tiempo, en los años 40 y 50, Colombia no tenía trascendencia internacional. Diferentes investigaciones hablan del provincialismo en Colombia. Incluso hay un informe de la politóloga Sandra Borda donde analiza el por qué Colombia ha sido el país que se mira al ombligo. Resulta que gracias al fútbol empezaron a hablar de nosotros por fuera, y un gran actor de esto es el Ballet Azul de Millonarios. La importancia social y política del Ballet Azul como exponente del mejor espectáculo del mundo, en tanto representaba el nombre de Colombia y aparentaba que en el mejor país de todo estaba todo bien, hizo que en Europa, la cuna del fútbol, se empezara a fijar en nosotros. Las noticias sobre Colombia en el extranjero habían sufrido una gran transición del Bogotazo, pasando por la violencia posterior a la muerte de Gaitán hasta llegar a Pedernera y a Di Stéfano, ¿sí? Mientras tanto, el Partido Liberal renunció a las elecciones de 1950, aduciendo falta de garantías, patrocinaba emisores y periódicos clandestinos en contra del presidente electo Laureano Gómez. Por primera vez venían a Colombia equipos europeos dispuestos a medirse con el mundialmente conocido Millonarios del Maestro y la Saeta. En ese año 1950, mientras Laureano llegaba al poder y empezaba una represión horrible contra los opositores, Millonarios le ganó y le empató al campeón de Hungaria, el húngaro, ¿sí?, que luego se convertiría en Samarios, con sede en la ciudad de Santa Marta. Le propinó derrotas a equipos argentinos, uruguayos y brasileños y se fue de gira por Sudamérica dando espectáculo por todas partes. Las consecuencias de esto fue que ese año el campeón de Colombia fue el Deportes Caldas, cuyo arquero era el lituano Vitatutas, y que a Millonarios le empezaron a decir los embajadores, pues había hecho la mejor campaña diplomática y propagandista de Colombia en toda su historia para el mundo. No habían 50.000 muertos al año. Para Colombia estaba el mejor equipo del mundo, y eso lo alentaban los diarios nacionales, que parecían olvidar las masacres, o al menos las dejaban en un segundo plano,
página 6, página 7, página 8, en fin. Solamente se centraban en la noticia a la fama del punto de atención en ese entonces en todo el país. Millonarios. Esto hizo que los seguidores del equipo se multiplicaran y se convirtiera en cuestión de orgullo ser hincha de los Millonarios, el mejor equipo de América. El culmen se dio en 1952 cuando el Real Madrid invitó a Millonarios a España para jugar un partido en marzo en el que se celebrarían los 50 años de fundación del equipo madrileño. Los periódicos colombianos no escatimaron elogios para el club colombiano y El Espectador, óigase bien, El Espectador, diario liberal, planteó este partido como el enfrentamiento de quien diría cuál era el mejor equipo del mundo. Y fue la portada de muchísimos diarios nacionales. No importaba que Laureano Gómez estuviera haciendo y deshaciendo lo que se le daba la gana, desechando liberales y las políticas de segregación. No les importaba la lucha de los liberales en los campos. Lo que les importaba es que Millonarios derrotó al cuadro del Real Madrid por 4-2 y el público europeo quedó maravillado. Tanto así que el embajador de Colombia en España, Guillermo León Valencia, dijo, y lo voy a citar: más han hecho los hombres del fútbol en 90 minutos que como yo como embajador en 2 años, resumiendo así el sentimiento del país frente al fútbol y dejando para la historia su eficacia, su eficiencia en su cargo. Para los que no ubiquen al señor Guillermo León Valencia, este señor se convertiría luego en presidente de la República y actualmente es el abuelo de la hoy senadora de la República, Paloma Valencia. Solamente es un mero dato, ¿no? En junio, el Real Madrid le devolvió la visita y vino a Bogotá en la única presentación de uno de los grandes e históricos clubes del fútbol mundial, pero en nuestro país, pero en tiempos modernos, el Real Madrid vino una vez aquí a Bogotá a enfrentar a Santa Fe. En ese momento, los diarios no paraban de hablar de eso, y los abusos de regenencia de Roberto Urdaneta, que estaba en el poder por un encargo, porque recordemos que Laureano Ospina Pérez estaba muy enfermo, tenía derrame cerebral, y eso no les importaba, y los abusos que hacía Urdaneta, en fin, eso estaba en un plano. Millonarios volvió a ganar esta vez por 2-1, y hasta el Heraldo de Barranquilla le dio la página al hecho. Esto, que se viera el mejor fútbol del mundo y una constelación de jugadores que realizaban siempre lo impensable, sumado a la censura oficial que evitaba difundir ciertas informaciones y daba cierto en los espacios, que hizo los periódicos que tuvieran 3 o hasta 5 páginas deportivas, especialmente los lunes o los viernes, lo que era una desproporción para una época en que la prensa tenía 18 páginas, e históricamente nunca hubiese tenido más de 2 páginas deportivas, además que eran semanales. Era el comienzo oficial de la censura de este país. Entonces, tenemos show, tenemos fútbol, tenemos espectáculos, tenemos a Millonarios, también tenemos al Cali, tenemos al Medellín, tenemos a Samarios y a un buen Independiente Santa Fe. Pero ojo, es triste este espectáculo que se veía en aficionados a los que poco o nada les importaban los famosos cortes de franela que se daban en los campos. Y eso a los focos de violencia que se veían en los periódicos, los campos y las poblaciones rurales en las que el fútbol no llegaba, se veían desangrándose y bajo las acciones de los pájaros conservadores, las guerrillas liberales y un montón de bandoleros que aprovecharon el abandono institucional para robar y matar en todas partes. En la ciudad es fútbol,
el auge deportivo que había tenido el país desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque aún necesitaba el espacio de catarsis y el principio de foco era el fútbol. Para los que no saben qué era cortes de franela, era la forma como se mataban a la gente de la manera más desgraciada. La forma era pegarles, cortarles la cabeza y jalarles la lengua. Eso fue una forma, pero de una manera más miserable, lo que hacían estos tipos. Pero lo cierto es que el deporte era un espacio de mucho catarsis. Era el fútbol también, pero porque había partidos para todos. Pero lo cierto es que no solo tuvimos un boom con el fútbol, tuvimos un boom deportivo a lo largo de esos 50. Tuvimos espectáculos de buceo constantes, buenos equipos de baloncesto, el boom del béisbol en el Caribe y por supuesto tuvimos el ciclismo con la aparición de la Vuelta a Colombia. Esa historia se las voy a contar muy pronto porque con eso aparecieron las narraciones deportivas y fue absolutamente buenísimo. Pero todo cambia y el papá del circo, el gran responsable de que el fútbol fuera el distractor, se cayó. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad directa tuvieron el gobierno de Mariano Ospina Pérez y el posterior gobierno de Laureano Gómez en el establecimiento de El Dorado como espacio de catarsis en el periodo de la violencia? Es imposible. Alfonso Senior, el gran responsable del Dorado, siempre negó que el gobierno organizara el fútbol profesional como un circo, como el vulgar circo romano que tan solo 4 meses después del Bogotazo, pues en palabras suyas, el gobierno de Ospina Pérez no nos prestó más ayuda que el alquiler de los estadios. El campeonato empezó en agosto porque estábamos sobre la carrera y queríamos ambientar la cosa para darle fuerza a la DIMAYOR. Sin embargo, varias veces el mismo Senior admitió que ese primer campeonato profesional ayudó a calmar esos ánimos que se estaban viviendo. Y si uno cree en la inocencia del fútbol y los dirigentes, fue muy bien utilizada por el poder como una cortina de humo para la crisis que vivía este país. Ahora, lo realmente curioso e incluso que es muy anecdótico de defender una tesis que para muchos es en la que El Dorado fue para muchos una cortina de humo de la violencia rural, partidista de finales de los 40 e inicios de los 50, es que el mejor circo que había visto la historia del país durará al mismo tiempo que el mayor auge de poder de quien lo supo aprovechar, don Laureano Gómez. En 1949, cuando llegan Pedernera, Di Stéfano y su gente, Gómez era el canciller de la República y muchos consideraron que es el verdadero poder detrás del presidente. En ese año es proclamado como candidato único del Partido Conservador para las elecciones de 1950. El Partido Liberal, que se encontraba bajo una represión policiva, no participaba en las elecciones y Laureano llegaba al poder después de 30 años de ser el máximo representante de las ideas católicas y de derecha del país. Una enfermedad lo haría retirarse temporalmente de la presidencia y llevaría al poder al designado Roberto Urdaneta, un tipo muy cuestionado, pero Gómez seguía teniendo el poder absoluto del país a imagen de las ideas fascistas por las que se había interesado durante los 30.
el liberalismo estaba en la oposición desde distintos frentes. Por un lado, utilizaba las emisoras clandestinas que criticaban al gobierno frente a la censura de prensa vigente, las guerrillas liberales que se enfrentaban a los llamados pájaros, estilo muy paramilitar, y el total abandono de los líderes nacionales del partido al gobierno, rompiendo el famoso unionismo que había tratado de implantar Ospina Pérez, pero ante la incesante violencia de ese momento, el pueblo solo veía con confianza al ejército, que se mantenía neutral frente a los intereses partidistas, pues había estado lejos de la coyuntura, representando al país en la guerra de Corea bajo las órdenes de Gustavo Rojas Pinilla, en un desarrollo de la política exterior de adhesión a los intereses norteamericanos y la lucha contra el comunismo. Pero lo cierto es que el ejército estaba afuera, Rojas Pinilla estaba afuera, y acá los policías eran liberales y otros eran conservadores. Había una división absoluta. Mientras tanto, la situación política y social parecía insoportable. Y el país estaba encantado con Di Stéfano y compañía. Incluso en 1951, el gobierno, en vez de dar fondos para ayudar a los desplazados campesinos, que se contaban por miles en todo el país y trastornaban el orden y desarrollo de las ciudades, mandó ampliar el Nemesio Camacho del Campín, que contaba con un aforo de 25.000 personas, no tenía suficiente espacio para la cantidad de público que quería ver a Millonarios. Las acciones gubernamentales a favor del fútbol, pero antes de seguir ahí, les decidieron ampliarles 25.000 personas, o sea, otras 20.000, digámoslo, para un total de 45.000 sillas para ver a Millonarios. Las acciones gubernamentales a favor del fútbol iban desde pasajes y cupos en vuelos a la permisividad penal. Hay una anécdota, pero horrible, porque, por ejemplo, Néstor Raúl Rossi se lió a trompadas con un árbitro quien le tabló una denuncia por lesiones personales y agresión, y eso es cárcel, yo. Rossi era una cosa, y además Rossi era una cosa seria, yo. Esto representaba cárcel para el argentino, pero el ministro de gobierno en persona ordenó hacerle indagatoria y exonerarlo de todos los cargos en junio, pues el equipo, si perdía a este jugador, se desestabilizaría sin una de esas grandes estrellas, y estaba próximo el partido en Bogotá contra el Real Madrid. ¿Ven el poder y la manipulación del gobierno? El show terminó en 1953. La dirigencia del fútbol colombiano, encabezada por la Federación y por la DIMAYOR y la FIFA, firman el Pacto de Lima, que reintegra a Colombia a la Organización Internacional del Fútbol, con lo que deja de ser para ese entonces una liga pirata, como les conté en el podcast anterior, y ya los clubes del mundo pueden negociar legalmente con los colombianos. El Real Madrid, por ejemplo, inmediatamente se hace a los servicios de Alfredo Di Stéfano tras una disputa económica con el Barcelona, que fue ampliamente cubierta por los medios nacionales. En mayo de 1953, la saeta rubia se va para España, lo que representa oficialmente el fin del Dorado. En ese mismo mes, la situación política del gobierno de Mariano Ospina Pérez se volvió insostenible, pues tanto liberales como conservadores criticaban su represión y empezaban a circular rumores de que el gobierno no terminaría su mandato de 4 años. Una cosa completamente particular, ¿no? La salida de los dos grandes partidos políticos del poder fue darle el poder militar a un líder que uniera al país por encima de los partidos políticos, y ante la creciente popularidad y respeto que tenía en la ciudadanía el jefe de las fuerzas militares, Gustavo Rojas Pinilla.
El 13 de junio, el entonces teniente general tomó pacíficamente el poder entre vítores y apoyó a los líderes del liberalismo y envió a Gómez a un exilio por España. Irónicamente, el patrocinador de las funciones y la máxima estrella del circo fueron a parar el mismo año y con un mes de diferencia. El golpe fue un sábado a las 10 de la noche y Rojas Pinilla le habló al país por la radio para decir que venía a normalizar al Estado colombiano. Óigase bien, a normalizar. Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por la vía de la unidad tan profunda. Se vio reflejado tranquilamente que al día siguiente se jugó una fecha más del campeonato, y en el Estadio del Campín, Santa Fe humilló al Boca Juniors de Cali por un marcador de 5-0. El periódico El Tiempo publicaría al día siguiente un comentario de que su redactor escuchó entre dos aficionados en el estadio después de finalizado el juego. ¿En qué se diferencia el partido de hoy al Partido Liberal? En que hoy por fin el Partido Liberal pudo abrir la boca y en cambio en el Campín el Boca no pudo decir ni pío. La llegada al poder del que fue llamado el segundo libertador, que le dio un respaldo a la tensión sociopolítica del país, y eso, además de marchas de alegría y los homenajes al general, se vio reflejado en la disminución del espectáculo que representó el final del Dorado. La desbandada de figuras del fútbol colombiano al extranjero fue masiva y el 1 de agosto de 1954 Adolfo Pedernera se iba del país entre lágrimas y marchas de alegría y de despedida para volver a Argentina. Y prometió volver y regresó como técnico de la selección Colombia para el Mundial de Chile 62. Así finalizaba un año de junio de 1953 a agosto de 1954 la disminución de las pasiones políticas y las presiones sociales, con la maravillosa novedad de la llegada de la televisión y la disminución de la necesidad de catarsis en el fútbol. Para muchos, las guerrillas para ese entonces, las guerrillas liberales, se empezaron a desmontar. Los pájaros fueron desechados y los dos partidos estaban unidos en torno a la figura del general, claro, del general presidente. Sin embargo, ese año, llamémoslo lo que fue paz, tuvo fin que daba visos a lo que vendría de ahora en adelante. El 8 de junio de 1954, la policía mata a un estudiante en una marcha de la Universidad Nacional. Los líderes de los partidos en ese momento seguían apoyando al general presidente, pero ya en las zonas rurales empezaban a reactivarse los pájaros como bandoleros, y los guerrilleros liberales que habían entregado las armas habían sido eliminados de manera selectiva. El gobierno empezó a apropiarse de las políticas del peronismo, es decir, el populismo, y empezó a hacer una campaña en favor de los campesinos y víctimas de la violencia, creando una cosa que se llamaba la Secretaría Nacional de Asistencia Social, SENDAS, a quien pusieron al mando a la hija del general Rojas.
María Eugenia Rojas, que empezó a tener un discursito y una perfilación de una señora llamada Eva Perón, y a ser el adalid de los pobres, que empezó a demostrar desde la Argentina que no solo era de traer futbolistas, en fin. Las comunidades campesinas empezaron a subirse como comunistas en el Huila y Tolima, y ante la falta de oportunidad política con el bipartidismo y el ejército que había estado entrenando en combate contra los comunistas norcoreanos, empezó la persecución de estas comunidades, y esto finalizó el 8 de junio de 1955 con el bombardeo de amplias zonas del sur del Tolima y Huila, y fue la forma como se hizo, napalm, lo que para muchos luego se utilizaría en diferentes guerras, como la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam y en otras guerras que hemos visto en muchísimas películas. Pues fue lo que le aplicaron a los campesinos. Las protestas universitarias se recrudecieron, y en ese año 1955 se designó a un coronel como rector de la Universidad Nacional. Esto después de otra protesta que dejó otros 8 estudiantes muertos. Era el comienzo oficial de la represión de Rojas Pinilla. La prensa, que ya no hablaba de fútbol y que empezó a asumir una postura crítica contra el gobierno, terminaron siendo censurados y luego cerrados. Periódicos como El Nuevo Siglo, El País, El Espectador, El Tiempo, todos los diarios de esa importancia, incluso la prensa regional, al mismo tiempo tiene que enfrentar el establecimiento de censura y esta ausencia de noticias, porque había una censura pura y dura. Las páginas deportivas empezaron a hacer otra vez 4 hasta 5 páginas. La evolución de la modernización de la tecnología y otras nuevas ideas para hacer un nuevo gobierno distinto, con la llegada, por ejemplo, de la televisión y la difusión entre la gente que quería comprar los televisores de créditos, así. Eso se masificó, y cada vez que más hogares adquirieron sus televisores para ver, por ejemplo, personalidades como Gloria Valencia de Castaño, Fernando González Pacheco y por supuesto al presidente de la República, que era bien megalómano. También era el momento de las radionovelas, ¿sí? Para muchos tiempos eran los tiempos cuando los niños y las amas de casa con sus familias disfrutaban de una de las novelas más importantes, por ejemplo la serie Ramar de la Selva Calimán. Con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Soberanamente, un homenaje a la mejor producción dramatizada en la radio. Mientras esto pasaba, el momento de escuchar las radionovelas en esa época, olvidando, por ejemplo, toda esa represión militar, dictadura, limitando, por ejemplo, las libertades personales, la gente le gustaba mucho más oír estas radionovelas para cautivar el momento de alegría. El general Rojas Pinilla ya no tenía la superestrella, y además quería, cuando los gobiernos dictatoriales militares intentaban hacer otra cosa, hacerle más daño, pero una fórmula para solucionarlo era el tema de los deportes. Como les dije, pues no tenía ya superestrellas del fútbol. Rojas ya no tenía el Dorado, pero decretó el respaldo de todo el gobierno, la solicitud de cualquier evento deportivo de carácter internacional se ha visto en todo el país. Mandó a hacer estadios, el de Ibagué lleva su nombre, por ejemplo. Eximió de impuestos a los espectáculos aficionados, y eso lo recibieron con beneplácito, por ejemplo, que deportes como el béisbol, el baloncesto, el ciclismo, todo ese tipo de actividades no fueran eximidas de impuestos. Y además estableció
varias asociaciones deportivas como entidades independientes del Estado. Se crearon 22 asociaciones deportivas con el beneplácito de ese gobierno, y además hizo un decreto de que se difundiera el deporte en todo el país. Esto hizo que Colombia tuviera una participación en eventos internacionales, la llegada de los centroamericanos, la preparación a los panamericanos, con la mejor participación que en ese momento se había tenido, y empezamos a ver medallas, 8 medallas por ejemplo en un certamen internacional con récord continental de Jaime Aparicio en los 400 metros de los Panamericanos de 1955. Rojas estaba montando otro dorado, pero en otros deportes, o sea, iba a crear su propio circo. Y aunque el fútbol es el deporte más popular, y por supuesto la Vuelta a Colombia que cautivaba la atención de la gente, había serios problemas futbolísticos porque se tenían estrellas, pero no se tenía el cubrimiento de los medios centrales. Pues resulta que acontece que Colombia era y actualmente es un país centralista. Ni Millonarios ni Santa Fe funcionaron. El azul ya no era todopoderoso. El último título lo ganó en 1953 y ahí se acabó el ballet azul. El Cali pasó a una segunda fila y el dominio fue para los equipos antioqueños y de ídolos nacidos en nuestra tierra. Esto hizo que el campeonato se nivelara, a pesar de que las grandes estrellas no estaban. Pasó de ser un producto importado a un producto netamente local. Por ejemplo, un colombiano de nombre Luis Humberto Álvarez, el Turrón Álvarez, llevó a Nacional campeón del torneo del 54. O sea, eso fue algo hermoso. Incluso lo llegaron a preguntarle para que se fuera a equipos como River o a equipos extranjeros que lo querían contratar. Por su parte, Independiente Medellín tenía su propia estrella, el famoso José Manuel El Charro Moreno, ídolo argentino que no jugó en el Dorado, había sido estrella, y por supuesto el Caimán Sánchez, campeón del 55 y del 57, un gran ídolo nacional, y además eran entre el Charro y el Caimán, llenaban estadios para hacer un buen fútbol. Mientras tanto, en el Valle del Cauca, con una promesa de política gubernamental, se contrató a un técnico húngaro, Jorge Ort, para que dirigiera las selecciones departamentales en los torneos aficionados. El Valle del Cauca se convirtió en un combinado invencible y aparecieron nombres de dos ídolos que luego estuvieran en la profesional, por ejemplo Delio Maravilla Gamboa, Marino Klinger y Alberto Valencia. Incluso esa selección del Valle se enfrentó, por ejemplo, a varios rivales argentinos, al Ferrocarril Oeste y al River Plate. Los dos primeros partidos ante Independiente y ante el Ferrocarril los ganó, y en un partido sensacional el River y la selección del Valle empataron 2-2, y había una figurota argentina que estaba jugando para ese equipo, Raúl Amadeo Carrizo. Esa era una de las figuras importantes de la historia del fútbol, y era algo que era grandioso. Pero bueno, mientras la situación política era tensa y el fútbol ya se estaba consolidando, por ejemplo, a nivel internacional y a través de otros temas deportivos, y que se empezó a destacar de manera internacional, en el 56 los líderes Laureano Gómez y Alberto Lleras se reunieron en España para analizar las formas de retomar el poder y sacar a Rojas Pinilla. El general Rojas había realizado una asamblea para perpetuarse en el poder, pero la presión
las marchas, que incluso iban dejando mucho más muertos, las tomas estudiantiles, ¿sí? Toda esa pelea que se estaba dando en el país, y todo no lo dejó, no aguantó más y renunció el 10 de mayo de 1957. Y cuando la prensa publicó esta noticia, la gente se llenó de alegría y de euforia por la caída del general Rojas Pinilla. Y pues al mismo tiempo, en esa misma ocasión, los medios publicaron en ese entonces que Luz Marina Zuluaga fue coronada como la mujer más bella del mundo. ¿Ah? ¿Cómo les parece, no? Miss Universe 1959. Mientras tanto, en 1958, después de la dictadura del general Rojas Pinilla, pues los militares intentaron hacer un plebiscito para reformar la Constitución y que quedaría después en las elecciones de 1958. Esas elecciones, para muchos, fue el acuerdo de principio y de años de violencia bipartidista. Decidieron crear un poder que los mantuviera, que se alternaran entre conservadores y liberales. Eso fue lo que se llamó el Frente Nacional. Los medios periodísticos para ese entonces cubrían ese momento importante, pues que los azules y los rojos pues se alternaran en el poder, pero lo irónico de ese aspecto era que los rojos y los azules en fútbol retornaran al poder. Santa Fe logró el título del 58 después de 10 años y Millonarios retornó a los puestos de honor siendo segundo. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto fue Historias Desconocidas. Luis Ernesto y Giovanni Rossi, mis amigos. Mil promesas de amor que no se cumplirán. Cuántas cosas bonitas ya no se darán. Tus ojos brillan hoy buscando libertad. Muéstrame tu sonrisa por una vez más. ¿Qué haces conmigo? Cuánto me duele. Me has desprendido de tu vida y crees que nada pasará. Si te he perdido, es suficiente para yo ser el más triste del mundo con mi soledad. Como si nada, sigue tu vida, sin importarte este sentimiento de amor de verdad. Con tus palabras causas heridas y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si es que un día podré sanar. Porque sin tu amor todo es nada ya.
a suplicar. Duele, claro que hay dolor. Quieres lo que quiero más. Duele, claro que hay dolor. Quieres lo que quiero más. Nilson Martínez y Carlos Macené. ¡Ay, hombre! Sentimiento, Chelita. Nadie te va a negar que me hiciste feliz, que cuánto me quisiste, eso no lo sé. Tanto te llegué a amar que me olvidé de mí, y con tanta ternura me puse a tus pies. Pero te marchas, no hay quien te ataje. Eso sí, puedes estar bien segura que no intentaré. El que se va sin que lo echen, dice el adagio que sin que lo llamen regresa otra vez. Me porté bien, lo suficiente, por eso sé que no tienes motivos para llegarme a odiar. Que si pequé fue por quererte, porque te amé demasiado, te quise y seguro que siempre te voy a adorar. Pero sin tu amor todo es nada ya. ¿Qué hago con tu adiós y esta soledad? Sigue tu rumbo que yo no te voy a suplicar. Duele, claro que hay dolor.